El hueso tiene algo de lo que permanece, pero que también, digamos, abriga una fantasía, que es que lo que permanece como incambiable, que en todo caso sería como el último discurso. Un último discurso de un sujeto serían los huesos mismos. Los huesos mismos, los huesos mismos. Desde lo privado hay algo de, como de querer acceder a lo que me pertenece, y lo público que lleva el asunto por otros lados, al mismo tiempo que introduce esta especie de significancia muy especial de que los hombres en distintos tiempos han hecho algo con los huesos. Bueno, Leandro Gómez anduvo zarandeado. Yo traje esto, me parece que alcanza con que más o menos lo miren. Todos los lugares o todos los traslados que tuvo, y te debe faltar alguno, desde que se murió y lo iban a enterrar en una fosa común. Un médico que era medio pariente de la mujer lo enterró. Lo trasladaron por ahí cerca. Después lo desenterró. Puse esto de detalle porque es divertido. Lo lavó todos los huesos con cal y caña brasilera y los tuvo metidos en un baúl. Y bueno, y pasó por varias manos hasta que una señora que se quedó con él, que no sabía por qué, se comunicó pero con el médico, fue todo para atrás hasta que se comunicaron con la familia. Y en el 84 Tajes finalmente permitió que lo trajeran al cementerio central. Detalle, Leandro Gómez dejó un testamento pidiendo que lo enterraran en Montevideo. En Uruguay no está definido de quién son los muertos. Es decir, hay toda una cuestión. Si uno deja un Chevrolet del 32, eso el muerto dice, y después de muerto sigue habiendo una decisión, una voluntad. Pero sobre su propio cuerpo parece que no rige, y los familiares... O sea, que no había una cuestión de decir, ese muerto es mío, por lo tanto el Estado no puede zarandearlo más. El trabajo se habría realizado el 18 de noviembre a las 3:30 de la madrugada y fue comandado por un capitán retirado del ejército. Perseguía, según sus autores, un fin político a 10 días del balotaje entre los candidatos Mujica y Lacalle, y dejar mal parado al intendente Pintos y afectar la chance del Frente Amplio. Yo creo que es una novela, ¿no? Yo no creo que nadie en el Partido Nacional haga campañas para desprestigiar a nadie. El hombre, bueno, trata de chantajear a este hombre porque dice que se lo dejaron a él para que los guarde, pero que después le iban a pagar una plata, y claro, como todo salió mal, no le pagaron, y entonces fue al diario La República a decir que él tenía los huesos y que iba a decir todo como era, pero que en el momento no dijo nada para ver si los otros aflojaban. Bueno, ¿dónde está el sujeto? Si el sujeto está en los huesos, en lo que queda, si el sujeto está en el ADN o si está en el discurso. Y que bueno, creo que hay algo de eso que queda planteado en relación a esto de, bueno, ¿qué sentido tienen los huesos? Si es lo que queda del sujeto, si es una historia que de alguna forma cuentan. Tú decías hoy que, bueno, que los huesos finalmente no cuentan nada, tampoco, que no hay un discurso ahí, es un objeto sin discurso. Esta arqueología que intenta, satisfacer las demandas que a partir del año 2005 la sociedad plantea a través de la justicia, a través de las inquietudes de distintas organizaciones sociales, de familiares, de derechos humanos, para dar respuesta a una problemática que en el resto de América Latina se había planteado muy largamente, es decir, en países vecinos como en Argentina, había sido un país pionero en esto, es decir, la Argentina fue una especie de laboratorio, por ejemplo, de lo que iba a ser después Balcanes. Aquí hay una cosa interesante, ¿no? Siempre estamos mirando con una cabeza un poco colonial las cosas que pasan en Europa para aplicar acá,
lo de Argentina se aplicó en Balcanes después. Vos le podés hacer todo el carbono 14 que quieras al sudario, a la sabana de Turín, pero eso no va a cambiar las convicciones de la gente sobre eso. Es decir, los que no creemos que sea el santo sudario, bueno, no importa. Pero la gente que cree que es el santo sudario no va a dejar de creer en eso. Es decir, no siempre tiene los efectos que creemos la ciencia, la disciplina. Es decir, los datos de por sí no hablan. De manera que nosotros... lo único que hacemos es un poco dar respuesta, conducir y comportarnos un poco terapéuticamente, es decir, como universidad, como profesionales, dar una respuesta a una demanda concreta que era encontrar los restos, identificarlos, establecer las condiciones en que habían desaparecido y bueno, modestamente contribuir en el cauce de la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿De dónde están? Y el problema de la verdad. Y luego el problema de la violencia de la representación, es decir, esa violencia de la representación me refiero a que durante ese periodo esta violencia tuvo que ser contenida de algún modo, también de acuerdo con algún horizonte por quienes producían la violencia durante la dictadura. Esa violencia, a mi juicio, se contuvo de algún modo, digamos, definiendo horizontes temporales en esto, es decir, tratar de establecer, digamos, bueno, máximos y mínimos, es decir, tratar de hacer una cartografía de ese conflicto, que lo que iba a posibilitar era justamente los procedimientos de silencio, es decir, por un lado, se definía de una manera muy esquemática, con la teoría de los dos demonios, bueno, hay bastante escrito sobre esto, pero sobre todo con el procedimiento del silencio. Es decir, la base de esto, o sea, la base de esta violencia era la producción de silencio. Escuchándolos hablar, fue como que fui estudiante de medicina, ahora médico, y me hizo como rememorar mi primer contacto con los huesos y con el cadáver, que al principio, o sea, estábamos todos entusiasmados con las ganas de tener un esqueleto, ir a la sala de anatomía, y que en una primera instancia te ponías a pensar de quién serían esos huesos, de quién sería esa persona, y con el proceso, o sea, empezándolos a estudiar, andando con los huesos de la mochila, llevarlos de acá para allá, la base de cráneo, los orificios, cómo te vas desensibilizando y pasa a ser una cosa más que está en tu cuarto, que está, yo qué sé, que está en la mochila, que se lo pasás a un compañero, y cómo ese proceso del primer contacto que te empezás a cuestionar a quién perteneció, de quién fue, hasta llegar al punto de ser una cosa más que está en tu cuarto y que lo tenés como objeto de estudio, y cómo a medida que uno avanza en la carrera también cada vez se va apropiando más de esa cosa o de ese tejido, estudiando más los osteoblastos, los osteocitos, todo histología, y cómo el médico llega a apropiarse de eso. Y bueno, en realidad me pareció bueno el tema de ver desde el punto de vista de un periodista, de un sociólogo, yo qué sé, otra forma de ver esos huesos y interpretar o ver lo que significan para otras personas. Mi formación básica fue muy morfológica. Yo desde joven me incliné hacia las ciencias morfológicas y siendo estudiante ya era docente de un grado menor de anatomía normal de la cátedra. A nosotros veíamos el hueso entonces como aquello que nos iba a enseñar de a poco qué es lo que está a su alrededor, qué músculos se unen a ellos, qué ligamentos, qué tendones, como el sustento. Aprendimos a verlo como el sustento y como nos decían ya desde la escuela, ¿verdad? Es el cimiento, el andamio de nuestro organismo. Pero después empezamos a ver en el hueso otras cosas. El hueso tiene una estructura muy variable en su propia configuración. Y se debe básicamente al hecho de que él debe cumplir con muchas funciones. Aprendimos después en fisiología que el hueso era reserva mineral del calcio orgánico, del fosfato orgánico.
aprendimos también que sus células productoras de los propios osteocitos productores de la matriz ósea eran impactados por hormonas como la paratormona, etcétera, etcétera, y que había mucha interrelación entonces entre lo que eran los sistemas realmente viables del organismo, vívidos, con aquella estructura que a nosotros nos parecía en principio como inerte. ¿Qué es el tejido óseo, el hueso en sí? ¿Cuál es su parénquima? ¿Cuál es su estroma? Es muy fácil de decirlo, por ejemplo, en el páncreas o, por ejemplo, en el hígado. ¿Qué es parénquima y qué es estroma? O sea, ¿qué es la parte que sostiene, ¿sí?, a las estructuras funcionales especializadas y cuáles son las estructuras funcionales especializadas? En el hueso es muy difícil saber qué es estroma y qué es parénquima, porque parénquima es todo aquello que establece una función, ¿sí?, específica del órgano. En el hueso tenemos función de sostén, función hormonal, función de reserva cálcica, etc. O sea, tenemos un parénquima estroma. Tenemos la médula ósea, que genera elementos hematopoyéticos, o sea, formadores de sangre, células sanguíneas, etc., y formadores de células mesenquimales indiferenciadas. Quizás sea el órgano más difícil de esquematizar, como hasta dónde es parénquima y hasta dónde es estroma. Entonces, nosotros, después de visitar a Uris en California, en su casa, empezamos a hacer ciertas experiencias acá, y partiendo de cero, de un proceso primero analítico. Es decir, tomamos huesos, ¿sí?, y empezamos a separarles en sus distintas fracciones, por métodos físicos y químicos, algunos métodos de disolución, otros de concentración. Lo que queríamos nosotros ver es qué parte del hueso era aquella que era capaz de contener la famosa BMP, es decir, la capaz de inducir la formación de un nuevo órgano, hueso, en un animal de experimentación. Empecé más que nada con un interés plástico, a pesar que yo los conocía. Yo soy odontóloga, casi todas eran imágenes de libros de odontología. Siempre hice actividades plásticas y últimamente fue tomando cada vez más tiempo en mi vida y empecé a ver todas estas imágenes con otros ojos. Con un interés más plástico, empecé a ver profundidades, sombras, luces, y bueno, salió esta serie así, y después fueron apareciendo otras cosas, elementos simbólicos y una especie de juego, ¿no? Yo pinto, en esta serie pinté todo en óleo, y después con recortes de revistas, de diarios, de anuncios, de cosas que me gustaban, trataba de usar estos huesos como un paisaje de fondo para que ocurriera una historia ahí, casi siempre con humor. Cambiando escalas, poniendo personajes chiquitos o grandes. Y bueno, y se empezó a convertir en un mundo medio largo e inacabable, porque todavía sigo con eso. Uno va reflexionando sobre lo mismo, va pasando el tiempo y le vas encontrando más cosas, ¿no? A mí me parece en esta muestra sobre todo
es contrarrestar un poco la imagen esa de hueso asociado con la muerte, ¿no? Yo desde el punto de vista biológico tengo la concepción que el hueso es algo muy vivo, muy cambiante, y un poco esto trata tratando de racionalizarlo, trata de mostrar algo diferente. Acá hay mucha vida y aún después de muertos los huesos siguen teniendo vida, ¿no? Hay microorganismos, hay bichitos, hay muchas cosas que viven allí. Y bueno, esto es... Por ahí creo que andaba cuando estaba haciendo todo esto. Empezamos a planificar unas actividades que tenían que ver con las marcas en la piel y con la persistencia de los huesos. Algunos de nosotros se nos vino a la mente inmediatamente Piel y Hueso, el último álbum de La Vela Puerca, que tiene un disco dedicado a piel y un disco dedicado a hueso, y significativamente, o no, que me dirán los psicoanalistas, la piel está ilustrada por el corazón y los huesos están ilustrados por un cerebro. Entonces, lo especial es que tuvimos un poco la osadía de pedirle a la gente de La Vela Puerca que queríamos que parte de las intervenciones en esta actividad fueran ellos interpretando un tema. Hoy el cielo me contó, me lo dijo sin querer, ya no hay por qué temblar con los perros del ayer, un océano que al fin consigue alcanzar la paz, la dulzura de saber que me voy sin molestar. La distancia que sentí entre el fuego y el ardor es eterna para mí, es la intriga de mi amor. La anestesia me llegó, la di vuelta y descubrí mi alegría por llorar, la aventura de partir. 3 minutos por venir, que son una eternidad fugaz. 3 minutos por vivir en una mortal fragilidad. El abrazo que le di al espejo me duró todo el tiempo que viví en segundos y fracción. Por mis ojos vi pasar cada sueño que logré y mi boca sonrió y pude tocar mi fe. Tres minutos por venir, que son una eternidad fugaz. 3 minutos por vivir en una mortal fragilidad. Un océano que al fin consigue alcanzar la paz, la dulzura de saber que me voy sin molestar. La anestesia me llegó, la di vuelta y descubrí mi alegría por llorar, la aventura de partir.
3 minutos por sentir que valió la pena estar acá. 3 minutos por morir, dejando una flor en mi lugar. Gracias. Tocate bien, Pablito. Gracias. Hoy el suelo me contó, me lo dijo sin querer. Ya no hay por qué temblar con los perros del ayer. Un océano que al fin consigue alcanzar la paz, la dulzura de saber que me voy sin molestar. La distancia que sentí entre el fuego y el ardor es eterna para mí, es la intriga de mi amor. La anestesia me llegó, la di vuelta y descubrí mi alegría por llorar, la aventura de partir. 3 minutos por venir, que son una eternidad fugaz. 3 minutos